Otro día de aumento del dólar paralelo. Ya se conoció en estos días también el aumento de la inflación. Aumentan los precios y la gran pregunta es cuánto resisten los ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con los ingresos que no se recuperaron en casi todo este año y también a fin de año se empieza a notar cada vez más? A eso se le suma una nueva fórmula para calcular la movilidad jubilatoria que siempre acarrea, ¿no? La gran pregunta, si los ajustes siempre los pagan los mayores. Ya estamos con Facundo Zonati y Nicolás Luca en Hoy Nos Toca. Vamos a analizar todo lo que sucedió en el día de hoy. Por supuesto, un repaso también de temas de la semana. Nos centramos en el dólar blue que cerró en alza. La verdad que no nos pudimos terminar con una semana esperanzadora en ese sentido. Facu. Sí, se me quemaron todos los papeles porque habíamos hablado de 2 semanas de baja constante y esta semana subió 23 pesos el dólar en los últimos 3 días. Es verdad que todavía hay 23 pesos por delante para llegar al pico, a los 195 pesos que alcanzó hace solo 3 semanas. Pero esto genera tensión obviamente en la economía, genera tensión también en los precios y obviamente en la capacidad de compra de todos los argentinos que tienen un salario obviamente muy atrasado. Este problema Yo voy también... a insistir una vez más. Sí. Cuando aumenta el dólar blue, el precio especulativo de la mayoría de los comercios chicos empieza a aumentar y después no baja, porque cuando bajó el dólar blue yo no vi ningún precio que bajó. Hoy hablaba con 3 economistas prácticamente, bastante de consultar, ¿no? Con respecto a estas noticias, y ninguno me supo responder qué es lo que puede seguir sucediendo con el dólar paralelo. Bueno, es un misterio. Lo cierto es que la presión existe y se refleja también en lo que pasa en el Banco Central. Las reservas siguen cayendo. Desde que el ministro Guzmán, junto con Pese en el Banco Central, pusieron las primeras medidas para calmar esta famosa tensión cambiaria el 15 de septiembre, las reservas cayeron 3.000 millones de dólares, las reservas totales, y de hecho algunos economistas especulan con que las reservas líquidas ya son negativas en la República Argentina, y esto tiene un camino paralelo con respecto a lo que pasa con las reservas en dólares en los bancos, es decir, con los depósitos del sector privado en cajas de ahorro, que también cayeron paradójicamente en el mismo periodo, casi el mismo monto, 2.800 millones de dólares es lo que retiraron los argentinos de las cajas de ahorro desde el 15 de septiembre. Y esto es aún más grave si trazamos un paralelismo hacia atrás, hacia agosto del 2019, cuando había 34.000 millones de dólares de los argentinos en depósitos a la vista, en cajas de ahorro en los bancos. Hoy solo quedan 14.700 millones de dólares y eso también significa obviamente una desconfianza con respecto a lo que puede pasar con el peso. Entonces la gente obviamente agarra sus dólares y los lleva al colchón. Sí, decime. No, y eso obviamente habla de la desconfianza que existe en la economía. No, y el colchón es un poco la herramienta que tienen todos, porque históricamente, si no, no vencían a la inflación. Algo que venimos también mencionando ya desde el día de ayer y en otras oportunidades también, ¿no? La gran cantidad de dólares que hay en el colchón, la gran incidencia que tiene este dólar blue en los precios constantes que se empiezan a ver cada vez más. Exactamente. Y algo, de alguna manera, trata de hacer el gobierno en el medio de esta situación, que es reforzar la tarjeta alimentar. Sí. Recordemos que en el inicio de la semana el ministro Guzmán adelantó que no se va a renovar el IFE, este ingreso familiar de emergencia que alcanzaba a 9 millones de personas. Bueno, no va a haber IFE 4 y sí va a haber un refuerzo de lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar. Esta tarjeta que se le da a más de 1,5 millones de padres y que de alguna manera apoya el sustento del alimento para 2,8 millones de niños. Y acá es interesante analizar los números de esta jugada donde, por un lado, retiro el IFE, por el otro, refuerzo para el mes de diciembre la tarjeta alimentar. El IFE, recordemos que eran 90.000 millones de pesos por mes.
de gasto, mientras que la tarjeta alimentar son solo 7.000 millones. Pero yo desde ahora te voy a decir, la van a tener que incrementar. Van a tener que incrementar la tarjeta alimentar porque realmente hay mucha necesidad en sectores muy perjudicados por la pandemia. Son sectores de personas que trabajan en la informalidad o que trabajan en changuitas, que no se reactivó totalmente eso. Obviamente, a ver, hay que ver qué hace el gobierno con los, digamos, beneficiarios. Lo cierto es que va a duplicar el monto y esto obviamente va a llevar el gasto de 7.000 a 14.000 millones de pesos. Pero lo cierto es que el gobierno también tiene que demostrar un ajuste, un recorte en el gasto con el Fondo Monetario aquí en la Argentina, y uno de esos recortes obviamente está emparentado con los distintos paquetes que se lanzaron por la pandemia que tienen que ver con el IFE que te mencionaba. Entonces, si antes el paquete de IFE más tarjeta alimentar representaba 97.000 millones de pesos, en el mes de diciembre la tarjeta alimentar por 2 va a representar solo 14.000 millones de pesos, y ahí está claramente el recorte en el gasto en este sentido. Mencionaba Facundo recién el Fondo Monetario Internacional. Toda la semana estuvo asignada en ponerle atención a cada una de las variables económicas, precisamente porque estaba presente la misión del Fondo Monetario Internacional, que hoy se reunió con Sergio Massa. Nico. Así es, Diana. Bueno, estuvo toda la misión, ¿no? COSAC, Cuvedú, Alain, reunido con Sergio Massa, su tocayo Chodos, que es el representante de la Argentina ante el FMI. Y fue una reunión cordial, incluso hubo algunos regalos, una camiseta de River. ¿Una camiseta de River? Una camiseta de River. Te faltó la de Boca. No, No, digo, solamente si la la de mitad más River. uno de la Argentina es de Boca, mínimo le tendría que haber regalado las dos. Mínimo. No, bueno, Massa tampoco es de River, pero le regaló la de River a Cuvedú porque el hombre vivió en Argentina unos años y le gustaba ir al Monumental. Hay que quedar... Le tenía que haber regalado la de Boca a Jolly Cossack. Le debemos mucho, hay que entregar... es más barato una camiseta que una mala negociación. Así que dejémoslo No, bueno, ahí. podría ser algún souvenir de tango también. Sí, una foto de caminito, no sé. Pero bueno, le dieron la camiseta de River y después empezó la charla seria, ¿no? En la charla seria, Sergio Massa se centró en distintas cosas. Ya habían tenido la misión del FMI sus reuniones con Martín Guzmán, con algunos sindicatos, con algunos empresarios. No saben si van a tener tiempo en los próximos 10 días para tener una reunión con la gente de la AFIP, lo cual es rarísimo, quedan 10 días. O sea, ya dicen que no saben si va a quedar tiempo. Es una de las patas que falta. Pero bueno, lo que sí se comprometió Sergio Massa es que todos los proyectos de ley que necesite la Argentina, en base a lo que ya haya dialogado la misión del FMI con Martín Guzmán o con el presidente de la Nación, en la Cámara de Diputados él se compromete a tender todos los puentes necesarios con todos los sectores de diálogo para que fluya y salgan esas leyes precisamente. Por último, obviamente Sergio Massa marcó dos cositas, ¿no? Número uno, pidió que no se le pida a este presidente lo que no se le pidió a Mauricio Macri cuando se le entregó el préstamo. Y número dos, resucitó el famoso mantra de Néstor Kirchner, que Alberto Fernández ya lo mencionó también un par de veces: el muerto no paga. Y entre esas cosas está lo que buscan negociar, y estuvo en la mesa, que es puntualmente lo que buscan negociar, que la Argentina lo que quiere es el plan de facilidades de pago del FMI, el EFF por sus siglas en inglés, que es patear los vencimientos 4 años y medio. Dicho en criollo, que empiece a pagar el próximo gobierno, sea del signo político que sea. Es el gran objetivo de Martín Guzmán desde un inicio, cuando empezó a hablar de la sostenibilidad de la deuda, de la necesidad de recuperación de la Argentina para poder empezar a pagar, ¿no? Esto Bueno, que les venía diciendo recién Nicolás y que siempre también menciona Facundo, ¿no? Esperar 3, 4 años para que se recupere la economía argentina con una planificación acordada con el Fondo Monetario Internacional para que pueda empezar a pagarse las cuotas. En ese sentido, los más críticos dicen, claro, es fácil, se la patean al próximo gobierno, y desde el gobierno dicen, ¿quién se cree? ¿Hay alguien en la Argentina que crea que nosotros no queremos seguir siendo gobierno dentro de 4 años y medio? Lo que buscamos es acumular dinero para poder empezar a pagar capital sin generar mayor recesión de la que hay. Son las explicaciones oficiales, y en esos términos se dio la reunión en el día de hoy.
en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. Presten atención la semana que viene, que hay mucho movimiento en la Cámara de Diputados. También Sergio Massa va a tener muchísimo trabajo con presupuesto, también con el ingreso de la movilidad jubilatoria y demás. Y el impuesto a la riqueza que se va a tratar el martes. El martes 17 de noviembre logró meterlo Máximo Kirchner pedido sobre de la Máximo hora Carlos ayer. Heller, sí. Justo el día de la militancia peronista logra meter ese proyecto que estaba empantanado, totalmente empantanado. Vamos a charlar con Jorge Colina, que es economista de IDESA, principalmente con todo el contexto, no solamente el del Fondo Monetario Internacional, sino de la economía real de nuestro país. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Al inicio del programa hablábamos del aumento de los costos y lo que no ha aumentado aparentemente en este 2020 y se ve bastante perjudicado es el ingreso en nuestro país. ¿Hasta cuándo va a soportar el ingreso? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, que los ingresos no se han adaptado a la inflación y a la suba de los precios en algún punto. ¿Cuánto más van a aguantar los ingresos en la Argentina? Los sueldos. Sí, lo más complicado es el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, que es lo que hace de que el empleo no crezca, las empresas tengan inconvenientes para aumentar los salarios y la inflación está contenida y está creciendo. Ya desde agosto cada mes la inflación es mayor y el año que viene vamos a tener un problema de inflación alta. Los ingresos de la población difícilmente se recuperen porque la nueva normalidad lo que está señalando es que las empresas van a poder trabajar, pero van a poder trabajar a media máquina. Pensemos, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, en un negocio de comercio que tiene que tener la mitad de los clientes adentro para poder trabajar. Tener la mitad de los clientes significa tener la mitad de las ventas. Con lo cual vamos a tener severos problemas para aumentar los salarios. Claro. Y además vamos a tener también problemas de nivel de ocupación. Vamos a empezar a ver de que la desocupación va a crecer y obviamente el empleo va a caer. Eso también arrastra a menos recaudación por parte del Estado, ¿no? Que empieza a querer recuperarse también con los gastos que tiene. Sí, lo que va a suceder es que la recaudación va a crecer por debajo de la inflación. Claro. Entonces, ahí es donde va a surgir el desequilibrio para el Estado en términos de que va a aumentar el déficit fiscal. Y cuando aumenta el déficit fiscal viene la pregunta de cómo se financia el Estado. Y ahí, bueno, hasta ahora se venía financiando con emisión monetaria, eso es lo que trajo que el dólar se fuera a casi 200 pesos, el paralelo. El gobierno tomó nota de esto y dijo, bueno, voy a tratar de financiarme más con deuda pública. Así es como emitió deuda en los últimos días. Pero bueno, el dólar es indómito en términos de que sabe que en algún momento el Estado va a volver a financiarse con emisión y eso es lo que nos trae la inestabilidad en el dólar, que obviamente se traduce automáticamente en mucha incertidumbre en torno a los precios, o sea, en torno a cuánto va a ser la inflación. Sí, Jorge, no me quiero ir del factor poder adquisitivo de la población, porque en la Argentina el 80% de la economía depende del consumo interno. Si no van a aumentar los salarios, ¿cómo se explica o qué va a suceder con la economía que según el presupuesto va a crecer o recuperarse más de un 5% el año que viene? ¿Por dónde va a venir entonces la recuperación de la economía? El presupuesto plantea 5% de crecimiento con el supuesto de que la inflación va a ser 29%. Las dudas son si realmente vamos a poder tener una inflación del 29%. A hoy, con una economía parada, la inflación es del 37%. Se empezó a liberar a la gente, la economía vuelve a tomar actividad y eso implica que la inflación difícilmente siga bajando. Es posible que vuelva a subir. Por eso es que los analistas económicos señalan de que el año que viene la inflación más que 29% va a ser del 50%. Con una inflación del 50% es muy difícil, porque la población va a perder el poder adquisitivo. Es complicado de que la economía se pueda recuperar al 5% de crecimiento. Definitivamente yo creo que el año que viene va a ser un año no bueno para los ingresos de la población, va a haber caída en los ingresos reales, tanto los salarios como las remuneraciones del resto de las personas van a crecer por debajo de la inflación.
Jorge, es una cadena, ¿no? Los ingresos que no se recuperan y también las empresas que no terminan de recuperar su recaudación. Vamos a dar una información que surgió ahora, que el gobierno va a prorrogar por otros 60 días la prohibición de despidos y suspensiones. Incluso se prolonga por un periodo similar la doble indemnización, que vence el 17 de diciembre. En este caso, la economía de las empresas también, ¿cómo hace para ir recuperándose? El tema de la prohibición de los despidos no es muy efectivo. Hoy las empresas no despidieron a trabajadores formales, o sea, asalariados registrados, porque están subsidiados. Es con el programa ATP, con el cual el gobierno les reconoce hasta 33.000 pesos de subsidio. Entonces las empresas dicen, bueno, no voy a despedir, por más que no tenga ventas, dado que el gobierno me está subsidiando parte del salario. Y además está la penalización por despedir. Pero en cuanto el gobierno deje de subsidiar los salarios, que según el presupuesto es el 31 de diciembre, las empresas van a empezar a hacer sus ajustes. Difícilmente una empresa o un comercio, un restaurante, un bar pueda mantener su planta de personal trabajando a la mitad. Claro. Y el trabajo a la mitad va a ser necesario por el tema de protocolos. O sea, la nueva normalidad es gente distanciada, mesas distanciadas, gente que empresas que van a tener que trabajar a la mitad, y ahí van a venir los despidos. Por eso vamos a ver en los próximos meses y el año que viene un sensible aumento del desempleo. Nico. Sí, Corina, ¿cómo le va? Buenas noches. Este año, incluso en el mes de menor inflación, tuvimos la misma inflación anual de un país con una economía estable. Ahora, todo lo que nos han explicado siempre de leyes de oferta y demanda y todo eso no parece aplicar, porque teníamos la economía totalmente cerrada, con los consumidores encerrados, caída de poder adquisitivo, caída de las ventas de forma masiva y las tarifas congeladas, y así todo hubo inflación. ¿Cómo se explica? Por la emisión monetaria. Es decir, el Estado ya desde antes de la pandemia, o sea, antes de marzo, emitió muchos billetes. A partir de marzo, con el tema de la pandemia, encerró a las personas y dijo, bueno, yo voy a financiar todos los ingresos de la población con emisión monetaria. Cayó la producción. Esto significa que hay menos bienes y servicios en la economía, pero hay cada vez más billetes. Cuando hay más billetes buscando la misma cantidad de bienes o menos cantidad de bienes, obviamente que los precios de los bienes suben. Eso es lo que explica que tengamos semejante inflación, porque el 37% es alto, el mundo tiene inflaciones del 2% anual, 3% anual, y nosotros tenemos 37%, y es porque los argentinos consideramos de que emitir dinero no trae consecuencias desde el punto de vista de los precios, y la verdad es que sí lo tiene. Entonces, lo que está sucediendo es, no hay más bienes, pero hay muchos más billetes. Y en otros términos más prácticos, bueno, no hay más dólares, pero hay mucho más billetes, con lo cual el precio del dólar tiende a subir. Y eso también, digamos, abona a las expectativas para que los precios crezcan. Entonces, le hago la pregunta imposible. ¿Cómo se hace para recuperar salarios sin que la inflación se acelere? Hay que cerrar el déficit fiscal. Eso va a traer mejores expectativas, va a haber más inversiones, va a empezar a recuperarse la economía. Y cuando la economía se empieza a recuperar es cuando se recuperan los salarios reales. El salario real no se puede recuperar con alta inflación. La inflación siempre le gana los salarios. Hay que tener una economía estable, sin inflación. Con inversión crece, cuando la economía crece, ahí es cuando se recuperan los salarios reales. Es una mentira esto de que si tenemos alta inflación, hacemos crecer los salarios por encima y se recuperan. Puede ser una cosa momentánea, pero a la larga la inflación siempre demuele a los salarios. ¿Y cómo se hace para bajar el déficit fiscal? Hay que ordenar el gasto público. Y acá creo que el principal gasto público que hoy hay es el tema jubilatorio. El 50% del gasto público son las jubilaciones. No hay que bajar ninguna jubilación, lo que hay que hacer es mejorar las reglas. Si no todo deriva en un ajuste. Claro, pero hay que mejorar las reglas previsionales. Tenemos en Argentina unas reglas, por ejemplo, por la cual un montón de gente está duplicando sus beneficios. Hay más de 1 millón de personas en Argentina que reciben 2 jubilaciones. Una jubilación otorgada con la moratoria, que es sin aportes, más la pensión que recibe cuando se muere el cónyuge.
alguien puede decir, bueno, está bien, está muy lindo que la gente reciba 2 jubilaciones, pero eso no es sostenible, eso es lo que tiene el déficit fiscal. Y hay un montón de personas que se jubilan con menor edad, con menor cantidad de aportes, con mayores jubilaciones a las que le corresponden en el régimen general. Entonces tenemos que tener un sistema jubilatorio en donde todo el mundo se jubile con las mismas reglas y no con reglas especiales. Mucha gente dice, bueno, estas reglas especiales caben a los jueces, a los embajadores, pero hay un montón de otros regímenes que tienen tratamientos de privilegio. El régimen previsional es central, de ordenar, de hacer que todos nos jubilemos en las mismas condiciones, tratar de darle estabilidad, porque eso es lo que genera el déficit fiscal. Y luego el tema de los subsidios. No se puede vivir en un país en donde la luz, el gas, el transporte y el agua, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esté subsidiada. La gente tiene que pagar por los servicios públicos que consume. Subsidiar eso es generar déficit fiscal. Y así es como hay que buscar. Dejar de subsidiar eso también es aumento de los costos de vida, ¿sí, Facu? Sí, Corina, en el programa siempre tratamos de hacer foco en los problemas estructurales de la Argentina, más allá de la coyuntura, pero llama la atención que, por ejemplo, el intendente de Puerto Madryn ahora haya creado un impuesto al viento. Es, creo, el único impuesto que faltaba en la Argentina, y se va a tratar la semana que viene también el impuesto a las grandes fortunas. Digamos, al menos desde lo que son las propuestas de los principales dirigentes en la Argentina, es crear nuevos impuestos o incrementarlos, pero no se habla mucho de lo que usted está mencionando también, de pensar en reestructurar o hacer más eficiente el gasto. ¿Cree de alguna manera que este tipo de impuestos pueden fomentar la inversión y al mismo tiempo solventar lo que es el déficit del Estado? No. Digamos, por ejemplo, el tema del impuesto a la riqueza, ni siquiera es un impuesto, es una contribución solidaria por una única vez. Es un manotazo de ahogado. O sea, tiene un déficit y dice, ¿de dónde sacamos plata? Y bueno, inventaron esto de, bueno, a la gente que tiene mucho dinero le vamos a decir que por única vez el año que viene pague algo sobre sus activos. El tema del impuesto al viento, si la región tiene mucho viento, bueno, que lo cobre si quiere, pero siempre tiene que tener presente de que es el gasto lo que hay que contener. Digamos, los políticos engañan a las personas, porque le dicen que este gasto es sostenible o que este gasto es justo, cuando estamos viendo que no es ni sostenible ni justo. No corresponde, por ejemplo, que el gobierno nacional esté subsidiando la luz, el gas, el agua, el transporte de la ciudad de Buenos Aires con gasto público nacional, cuando esto lo paga todo el país. Entonces, lo que tiene que suceder acá es que se tienen que terminar los subsidios del Estado Nacional que benefician a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, pagándoles parte de la cuenta de luz, gas, agua y transporte. Vamos a tener que pagar a los porteños más agua, más luz, más gas, vamos a tener que pagar lo que corresponde. No podemos vivir en un país en donde todo el mundo aspira a ser subsidiado. Cuando esto sucede, tenemos un gasto público infinanciable y en definitiva esto termina generando inflación, y quien paga el gasto público infinanciable son los pobres, son los que más pagan la inflación. Jorge, una consulta. En su análisis completo, usted ve todas las negociaciones que tiene que hacer el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad del control del sistema cambiario en la Argentina y la brecha que tiene el oficial con el blue. Después, los impuestos que venían mencionando recién con Facundo Zonati. En alguna de todo este combo económico de la Argentina, ¿ve lugar para la planificación de la inversión o usted observa que quizás va a abrirse una vía en ese sentido? Lo que pasa es que a la medida que no se ordene el gasto público, no va a haber inversiones. Claro, volvemos siempre al gasto público. Y sí, porque quien hace una inversión le dice, yo puedo hacer una inversión en energía eólica, supongamos. Ahora, si vos tenés un gasto público desbordado, en algún momento me vas a querer cobrar un impuesto al viento. Y si llego a tener dinero, me vas a querer cobrar un impuesto porque gano dinero. Entonces, y el Fondo Monetario viene y dice, te perdono si crees la deuda, págamela a partir del 2025, pero más o menos decime cómo vas a hacer para ordenar tu gasto a fin de tener un superávit, que a mí me señale de que a partir del 2025 me vas a devolver la plata. Lo mismo que los acreedores que entraron al canje, todo el mundo le dice a este país, bueno, decime más o menos cómo vas a generar un excedente para pagar todas las deudas que tenés,
Y eso, en definitiva, lleva al tema del gasto público. Y los políticos lo que menos quieren hablar es de gasto público. Entonces ahí estamos en el problema. Colina, Entonces, con respecto a eso puntualmente, porque Argentina tiene un prontuario, digamos, lamentable con 9 defaults. Sin embargo, todos los países del mundo conviven con el déficit y se financian y refinancian sus deudas constantemente. ¿Qué falta en la Argentina, más allá de hacer un gasto más eficiente o tener políticos que tengan quizás una visión un poco más ordenada del gasto, por decirlo de alguna manera? ¿Falta confianza, falta generar expectativas? ¿Es una cuestión también hasta discursiva? falta no fallar a las deudas. Digamos, los países europeos tienen déficit, algunos tienen déficit alto, de 5 o 6% del PBI, pero generan confianza en términos de que sus gastos públicos los tienen más o menos controlados y entonces a las deudas las van pagando. Y posiblemente las pagan con más deuda, pues van haciendo como una especie de bicicleta, pero nunca cortan la bicicleta. En cambio, Argentina gasta tanto que ni siquiera puede sostener la bicicleta. Y llega un momento en que dice, no tengo para pagar, ni siquiera los intereses. Y hasta incluso en gobiernos como por ejemplo el de Cambiemos, siempre mostró una voluntad de pago, de seriedad. Llegó un momento en el 2018 que dijo, no puedo pagar ni siquiera los intereses. Por eso entramos en una crisis de deuda, que vino el fondo a auxiliarnos. Y bueno, y ahora el mismo fondo dice, bueno, auxilia a un país que no me va a pagar. O sea, que me dice que recién en el 2026 me va a poder pagar. Es decir, la Argentina tiene una característica dentro del mundo, un mundo que se puede endeudar, es que cuando se endeuda, hace un nivel de deuda, llega un momento en que dice, te quiero pagar, pero no puedo. Termina no pagando. Por eso es que tenemos el prontuario. Colina, gracias por atendernos. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Después del corte vamos a dedicarnos a las jubilaciones. Durante todo este año, ¿qué es lo que sucedió con la capacidad de aquellos jubilados para poder cobrar entonces aquellas jubilaciones? ¿Y qué es lo que va a pasar de ahora en más, ya que tiene dictamen la nueva fórmula de movilidad jubilatoria?